ANCAP firmó el acuerdo marco de asociación con la multinacional chilena GIF Global para la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú con la participación de Alur. La iniciativa requerirá de una inversión aproximada de 6.000 millones de dólares y de concretarse será el proyecto privado más grande de la historia del país. La ministra de Industria, Elisa Facio, dijo a título personal que antes de invertir el 10% del proyecto, que equivale a 600 millones de dólares o al 1% del Producto Interno Bruto, preferiría hacer el laudelar para investigación científica, algo que ningún gobierno ha podido concretar. Muy buen mediodía, es un gusto recibirles en la edición Mediodía con 22 grados de temperatura en estos momentos en Capital. El cielo se va a mantener claro con periodos de nuboso, los vientos están del sector suroeste al sureste con una intensidad de 30 kilómetros en la hora. Una máxima de 24 se espera para esta jornada. Decirles que los trabajos viales de infraestructura en espacios públicos que se llevan adelante en Montevideo están detenidos desde el 23 de diciembre hasta el 10 de enero por la licencia de la construcción. Ahora les decimos algunas de las calles que estarán cortadas a esta hora y decirles también que cualquier cambio en la circulación se podrá seguir a través de las redes sociales @IMTránsito, @MBDtransporte. No se podrá circular por General Enrique Martínez entre Pando y San Martín hasta las 5 de la tarde por trabajos de saneamiento. Eduardo Ferreira entre Avenida Italia y Julio Sosa. El corte será hasta las 3:30 de la tarde por trabajos de poda. Y Spencer entre General Timoteo Aparicio y Pirán. El corte será hoy hasta las 5 de la tarde por trabajos de una grúa. Vamos con el adelanto de algunos temas que vamos a desarrollar en esta edición. El expresidente José Mujica fue intervenido quirúrgicamente esta mañana en el CASMU para colocarle un stent esofágico que le permite mejorar la ingesta de alimentos. El directorio del CASMU presentó hoy el balance de la institución al cierre de septiembre, en el que se destaca que el patrimonio negativo de 100 millones de dólares que se arrastra desde 2009 se ha logrado abatir en 51% sin afectar el nivel de calidad en las prestaciones. El expresidente del CODICEN y senador electo del Partido Colorado, Robert Silva, y el futuro ministro de Educación, José Carlos Maía, protagonizaron un duro cruce en redes sociales por diferencias sobre el impacto de la transformación educativa que impulsó el actual gobierno. El precio del litro de gasoil podría aumentar 4% y el de las naftas 2%, según las previsiones en función del precio de paridad de importación. En el caso de UTE, a partir del 1 de enero, el ajuste será de 3%, mientras que en Antel las tarifas tendrán un incremento de 5%. Familiares de hinchas de Peñarol detenidos en Brasil hace 2 meses se manifestaron frente a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores reclamando ser recibidos por el ministro Omar Paganini. Tras la movilización se informó que el próximo lunes los familiares serán recibidos por el subsecretario Nicolás Albertoni. En nuestra columna internacional de los viernes actualizamos la información sobre el desarrollo del conflicto bélico en Oriente Medio y las últimas novedades de la guerra entre Rusia y Ucrania. Cerramos la semana con muchísima información porque luego de 9 meses de negociaciones, ANCAP firmó el memorándum de entendimiento y concretó el acuerdo de implementación con la empresa chilena GIF Global para la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en el departamento de Paysandú. La iniciativa va a requerir una inversión aproximada de 6.000 millones de dólares y de concretarse será el proyecto privado más grande en la historia del país. La ministra de Industria, Elisa Facio, realizó el anuncio del acuerdo junto al presidente de ANCAP, Diego Duranda, quien destacó que hoy era la fecha límite para esta decisión. Va a generar en el entorno de 3.500 puestos de trabajo al momento de la construcción. Estamos hablando de una obra para Paysandú que va a significar más grande que la de UPM y va a significar a nivel regional
no solamente un desarrollo y un dinamismo de la economía local, sino por supuesto del país. También luego en la fase operativa estamos hablando de entre 300 y 400 puestos de trabajo que generará el proyecto, pero lo importante era este mojón, esta etapa que hemos iniciado y que hemos suscrito con la empresa GIF, que hace que ANCAP esté vista y ALUR como referente en los combustibles sintéticos. Estamos hablando de metanol, estamos hablando de combustible de exportación, estamos hablando que ALUR va a vender 150.000 toneladas de CO2. La ministra Facio destacó que a partir del acuerdo marco firmado será necesario seguir trabajando para afinar otros detalles de la participación del Estado con ANCAP y UTE. De todos modos, enfatizó que antes que invertir en HIF Global, lo haría en investigación científica. Si el proyecto sale de 6.000 millones de dólares y Uruguay tiene la posibilidad de participar hasta un 30%, imaginemos que no es un 30%, que es un 6%. Digo que es un 10%. Un 10% serían 600 millones de dólares. 600 millones de dólares es el 1% del presupuesto nacional. Es lo que desde hace muchísimos años la Universidad de la República está reclamando como presupuesto. Y lamentablemente, y lo digo porque yo soy exalumna de la Universidad de la República y quiero mucho a esa casa de estudios, nunca ha podido ningún gobierno darle a la Universidad de la República el 1% del presupuesto para investigación, para desarrollo de nuestros investigadores. Entonces, quiero comentar esto porque si yo tuviera la posibilidad de elegir, no elegiría poner 600 millones de dólares en este proyecto, que es un proyecto en el que creo, en el que estoy segura que va a dar muchas cosas buenas para el país, pero no es una prioridad para el Estado uruguayo. Sería más saludable ponerlo en otras cosas, por ejemplo, en el presupuesto de investigación. El directorio del CASMU presentó esta mañana los resultados del balance de la institución al 30 de septiembre pasado. En el informe realizado por la vicepresidenta Adriana Sumar, se destaca que el patrimonio negativo de 100 millones de dólares que se arrastra desde el año 2009 se ha logrado abatir en 51%, sin afectar el nivel de calidad en las prestaciones. De más de 3.000 médicos que capitalizaron en ese 2009 con aportes de su salario. Y esos médicos son los que cada 3 años eligen a sus autoridades de forma democrática en unas elecciones a voto sobre cerrado. Algunos datos asistenciales, ¿qué es lo que hace CASMU año a año? Por año, CASMU hace un promedio de 11.500 cirugías todos los años. Tiene un promedio de 822.000 consultas en policlínica, 174.000 consultas en puerta de emergencia por año. Se internan 15.600 personas año tras año y esta cifra es la que yo siempre digo que es abismal. Se dispensan más de 5 millones de medicamentos todos los años. Cerramos el balance al 30 de septiembre con un saldo positivo, es el 4º año consecutivo que el balance nos da positivo, en 25 millones, en un poquito más de 25 millones. En este año completamos una mejora desde el 2009 hasta ahora del 51% del patrimonio negativo. El presidente del directorio del CASMU, Raúl Rodríguez, aseguró que la institución está al día con los pagos de los fideicomisos que ha recibido en los últimos años. Según Rodríguez, el monto total de estos recursos financieros recibidos con garantía del Estado alcanza los 120 millones de dólares. Al CASMU no le han dado nada. Al CASMU lo que le dieron es una garantía, porque por el patrimonio negativo, CASMU no puede acceder a préstamos bancarios como cualquier institución. Eso ya lo vino el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, cuando crea CASMU y ANPP y crea el fondo de garantía, justamente apuntando que CASMU, mientras tenga patrimonio negativo, pueda acceder a préstamos. Y así se crean los fideicomisos durante los 10 años de gobierno del Frente Amplio por más de 120 millones de dólares que no nos dieron de regalo. El CASMU ha pagado, ya ha terminado de pagar el primer fideicomiso, en mayo termina de pagar el segundo, es decir, son préstamos que le dan a la institución como cualquier empresa. Simplemente que por la situación que CASMU se encuentra,
necesita que esos préstamos tengan una garantía soberana. El expresidente del CODICEN, Robert Silva, y el futuro ministro de Educación, José Carlos Maía, protagonizaron un duro cruce en redes sociales por diferencias sobre el impacto de la transformación educativa que impulsó el actual gobierno. Maía dijo en entrevista en TV Ciudad que la denominada transformación educativa empieza en 2025 con un gobierno que no la impulsó, lo cual fue respondido por Silva, quien escribió: "Hicimos en la educación lo que durante 15 años no lograron". El expresidente del CODICEN, Robert Silva, responde en forma pública desde su cuenta personal a una publicación en la red social X de TV Ciudad, donde el designado ministro de Educación de la próxima administración, José Carlos Maía, dice que la transformación educativa empezará en 2025 con un gobierno que no la impulsó. Si empieza recién el año que viene, ¿cómo podemos decir que se generó una transformación? El comentario fue respondido por Silva, uno de los principales promotores de la reforma. Por favor, comienzan los 2 últimos grados de educación media superior. En el resto está desde 2023. No es serio comenzar así, concluye. Maía entonces escribe: "Lo que no fue serio fue utilizar a la ANEP como plataforma para una precandidatura presidencial en referencia a la postulación de Silva en las internas coloradas". Silva entonces retrucó: "Sigue mintiendo, futuro ministro. Hicimos en la educación lo que durante 15 años no lograron. Ojalá no se deje dominar por las corporaciones como ya lo hicieron. Estaremos atentos". Termina el intercambio el senador electo por el Partido Colorado. Y recién hablábamos del CASMU. En ese lugar se encuentra nuestro compañero Juan Pablo. Juan Pablo, bienvenido, muy buenos días. Pilar, buen mediodía para ti y desde luego para nuestros televidentes. Nosotros nos encontramos en 8 de octubre y Abreu, aquí en la puerta del CASMU, donde hoy a las 9 de la mañana llegó el expresidente de la República, José Mujica, a quien se le va a colocar un stent en el exófago. Recordemos que el pasado 29 de abril, Mujica en conferencia de prensa daba cuenta del tumor que tenía en el esófago. Esta operación consiste en colocarle cañitos metálicos para que pueda alimentarse mejor y por supuesto que también la ingesta de líquido pueda mejorar, según lo que dijo la doctora personal Raquel Panone, quien atiende a José Mujica hace ya un vasto tiempo. El objetivo de esta operación es ensanchar esta parte del esófago y también va a ser bajo anestesia general. La operación, por lo que tenemos entendido hasta ahora, no ha comenzado y pasó para horas de la tarde, así que nosotros aguardaremos aquí todas las novedades de esta intervención quirúrgica al expresidente de la República, José Mujica. En otro orden de cosas, se espera que para la jornada de hoy llegue desde Brasil Dilma Rousseff, la exmandataria de Brasil, integrante y dirigente del Partido de los Trabajadores, pero quien también preside el nuevo Banco de Desarrollo. Rousseff no hará una visita a Uruguay en representación del Banco de Desarrollo, sino lo hará en afinidad con el Frente Amplio, pero también para interiorizarse acerca de la salud de José Mujica. Va a tener una reunión con Yamandu Orsi y desde el círculo íntimo de Yamandu Orsi, hace minutos nada más, nos confirmaron que Dilma Rousseff no va a visitar las instalaciones del CASMU, es decir, que no lo va a ver al expresidente José Mujica en la jornada de hoy. Pilar, aguardaremos aquí por más novedades. Muchísimas gracias, Juan Pablo Rodríguez, ahí con la información. Y nosotros vamos a otros temas porque, bueno, hay nuevas designaciones en este momento de transición. Pablo Cayani, quien es actual director frente amplista del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, será el presidente del CODICEN de la ANEP a partir del próximo gobierno. La decisión se conoció en las últimas horas junto a otras designaciones en la enseñanza del gobierno electo. Cayani es maestro especializado en políticas educativas y es docente del Consejo de Formación en Educación. Antes de ser director del INED, fue consejero docente en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Además, MBD Noticias también confirmó que Gabriel Quirichi será director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Quirichi es profesor de Historia, docente universitario y escritor, y ha coordinado varias publicaciones. Luis Garibaldi será asesor del futuro ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Garibaldi, recordemos, se desempeñó como director de Educación del Ministerio e integró la dirección del Plan Ceibal. Es educador preescolar, maestro y profesor de idioma español.
Y seguimos en transición porque hubo reunión entre el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sierra, con el ministro designado, Gonzalo Sibila, para comenzar a delinear los temas centrales entre ambas administraciones. Si bien hablaron de todos los temas, las prioridades serán definidas por el equipo entrante. En realidad el Ministerio tiene programas, algunos que venían de antes y continuaron, otros que se iniciaron en este periodo y que las actuales autoridades evalúan como muy buenos. Tenemos que cotejar esa información, conversar sobre eso. Nuestro ánimo es el de un abordaje constructivo de todo esto, ¿no? O sea, la vida de las personas no se divide por periodos de gobierno y las cosas que han tenido un impacto positivo vamos a tener vocación de continuarlas, profundizarlas, mejorarlas en lo que haya que mejorarlas y el diálogo es un diálogo que tiene que ir en esa dirección y hay otras cosas que, como en todas las gestiones, se evaluará que hay que revisar, que hay que hacerlas de otro modo, además de los enfoques que tenemos, que en algunas cosas son coincidentes y en otras son diferentes, por eso también pertenecemos a partidos políticos distintos y a gobiernos que tienen en lo general orientaciones diferentes. Así que bueno, conversaremos sin drama sobre estas cosas y tomaremos decisiones sobre la base de la evidencia, que es una cosa muy importante, ¿no? Cuando se trata de tomar definiciones que impactan en la vida de las personas, no es a ojo solamente. Hay evaluaciones, hay datos, bueno, todo eso lo queremos tener en cuenta, es información a la que iremos accediendo en un proceso. Las prioridades son todo temas sensibles y que todo es prioridad. Y la verdad que fuimos paseando por los distintos temas, por las distintas direcciones y bueno, había un interés en conocer todo realmente, no es que haya una prioridad especial, obviamente que hay urgencias que se van a tener que resolver los primeros meses de gestión, que tienen que ver con la preparación del plan invierno y demás, pero bueno, ahí queda a criterio de las autoridades entrantes donde se ponen los énfasis. Y de Desarrollo Social nos vamos al Ministerio del Interior porque MB Noticias confirmó que Diego Sanjurjo, actual coordinador de estrategias de prevención del delito del Ministerio del Interior, pretende aceptar el cargo de asesor en el próximo gobierno que le ofrecieron recientemente. El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que está abierto a esta posibilidad, pero entiende que Sanjurjo debería exigir que se mantengan las políticas que ha liderado en este periodo. Es que apenas lo convocaron en la reunión, lo primero que hizo fue llamarme, a decirme, mirá, me llamaron para una reunión, le digo, andá y escuchá, me parece lo más razonable, ¿no? Convengamos que no es comparable con otras reuniones que puedan tener legisladores, ¿no? En este caso, a Diego lo llaman, podría ser hasta para dar información vinculada al gobierno, podría ser para pedir una opinión, podría ser, ¿por qué no?, para tratar de que tenga un rol en el gobierno que viene, en su perfil técnico, que aparte claramente nosotros destacamos porque era un técnico nuestro y lo sigue siendo. En ningún caso, pase lo que pase, va a dejar de ser un técnico del Partido Colorado. Así que por lo menos estén pensando en conversar con Diego, para mí es al menos una buena señal. Obviamente, y esto lo digo también sin temor a equivocarme, entiendo yo que solo podrá ser en la medida de que las políticas que Diego impulsó se mantengan en su totalidad, ¿no? Digo, por ejemplo, en el año 2023 tuvimos una mesa interpartidaria que sacó 16 medidas que están en plena aplicación. Ahora, tendrían que mantenerse esas 16 medidas para que su principal promotor pueda acompañar el día de mañana. Ojo, esto es una charla hipotética mía. Yo no voy a decidir nada por Diego, ni me corresponde, a quien le agradezco que me haya llamado en el momento que lo llamaron a él. Lo que también me dijo es que no estaba dispuesto a tomar una decisión sin una conversación partidaria previa, porque su prioridad estaba en su lealtad partidaria y su convicción y convencimiento, y la verdad que se lo valoro y se lo agradezco. La diputada María Eugenia Rosselló, secretaria general del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado, se refirió a las eventuales candidaturas de dirigentes de esa colectividad en las elecciones departamentales de 2025. Ante el trascendido del nombre de Jorge Barrera como un posible candidato a intendente de Montevideo, Rosselló dijo que es un hombre del partido y aseguró que el Partido Colorado va a estar apoyándolo. Se han puesto sobre la mesa muchos nombres, por suerte, de personas del Partido Colorado que quieren cumplir ese rol, desempeñar esa función.
empiezan tiempos de diálogo donde tendremos que reunirnos con cada una de esas personas para justamente ver cuál es su aspiración. Nosotros aspiramos a que sea un candidato de consenso partidario, de unidad partidaria, porque creemos que es la forma en que el Partido Colorado va a crecer y nosotros necesitamos un Partido Colorado fuerte también para competir a la interna de la coalición republicana y competir la intendencia y poder ganarle al Frente Amplio. Jorge es un hombre del partido de toda la vida, lo conocemos, un hombre del partido de todas las horas de siempre. Actualmente está ocupando un rol como asesor en el sector Vamos Uruguay, estuvo trabajando con Gabriel Gurméndez también, asesorándolo en materia de seguridad. No tengo duda de que si Jorge Barrera es el nombre, el Partido Colorado va a estar apoyándolo con enorme convicción. Pero te vuelvo a insistir, hay otros nombres que vamos a tener que encarar esa serie de reuniones y de diálogos justamente para generar esos consensos partidarios. La idea es que sea un candidato de consenso y que reúna la unanimidad del partido, porque es la fortaleza que le vamos a dar al candidato. Ahora seguimos con temas de transición de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Sí, exacto, Pilar, buen mediodía para todos. Esta mañana se dio la primera reunión de transición aquí en el Ministerio de Educación y Cultura. A las nuevas autoridades las recibió el ministro Pablo da Silveira, no participó la subsecretaria Ana Ribeiro. Vino hasta aquí a las 11:30 de la mañana el ministro designado José Carlos Maía, lo acompañó la subsecretaria Gabriela Verde y también la sorpresa de esta mañana fue la presencia de Carlos Varela, el ex alcalde del municipio B, que fue designado como director general en esta administración que se viene del Frente Amplio. Recordarles que por las últimas horas fue confirmado Pablo Cayani como el presidente del Codicien, también Gabriel Quirichi como director nacional de educación del MEC y Luis Garibaldi como adscripto del ministro, quien lo va a estar asesorando en la próxima administración. Estos hombres que trascendieron en las últimas horas fueron confirmados esta mañana por José Carlos Maía, quien también habló de lo que sucedió en el encuentro de esta mañana. Según nos informó, quedó la agenda abierta porque todavía quedan algunas designaciones, como por ejemplo la dirección de primaria y secundaria y también la dirección de cultura. Hablamos con Maía de lo que pasará una vez que asuman el gobierno el 1 de marzo y qué pasará con la transformación educativa. Y esto era lo que nos decía. Yamandu asume el 1 y el 5 están todas las túnicas blancas, las moñas azules, liceo, UTU funcionando. Ya la gente eligió horas en esos, para esos grupos y demás. No se puede. Sí de implementación, sí de cambios más concretos, pero además recordemos que las autoridades de la ANEP cambian una vez que vaya la veña para el Senado y la aprueba. Entonces, hay un tiempo que va a ser todo el comienzo de clases que son con las actuales autoridades. Por eso creo que es muy, muy importante tener un trayecto coordinado, pensado en los mejores términos posibles, porque nosotros, obviamente, asumimos la potestad que tiene este gobierno por mandato constitucional y de la gente, y ellos van a asumir el nuestro. ¿Por qué? Por algo muy concreto. Nosotros queremos ir y vamos a ir con el programa del Frente, pero asumiendo que podemos y vamos a recibir iniciativas. Yo no llego personalmente cerrado a la banda, llego con amplitud y en esos términos me parece que va a ser el tono general de toda esta administración. Bueno, y allí escuchábamos al futuro ministro designado a propósito de lo que pasará con la transformación educativa una vez que asuman el gobierno y con las clases ya en marcha tanto de primaria y en las próximas semanas de secundaria el año que viene. Decirles que los tiempos apremian, pero según informaba Maía, a corto plazo va a mantener un encuentro con el sindicato docente y también estudiantil por la participación y el rol que quieren que tomen en la próxima administración los distintos gremios de la educación, así que seguiremos trabajando con la agenda abierta también desde aquí de cara a que se concreten las próximas reuniones.
Liliana, estaremos atentos, así surge otra novedad. Vamos a cambiar de tema porque para el politólogo Juan Pablo Luna, la democracia en la región atraviesa una crisis profunda, golpeada por protestas sociales que no son comprendidas ni atendidas por los sistemas políticos. En ese pasaje a nuevos modelos surgen personajes monstruosos, dice el especialista, y Uruguay no está resguardado. En su último trabajo, Democracia Muerta, Chile, América Latina y un modelo estallado, Luna aborda la crisis de las democracias en América Latina. Yo creo que parte de lo que estamos viendo es una crisis más bien de larga duración, una crisis que ha durado más, no es el interregno corto entre dos periodos de estabilidad. Hoy lo estable es la crisis, ¿no? Y en ese contexto, ¿sí? Los sistemas políticos se nos han llenado, digamos, de estos personajes medio monstruosos. Para Luna, el caso de Uruguay es relevante para pensar el dilema que enfrentan las democracias en la región, pero advierte que ya no hay una sociedad amortiguadora que resguarde de crisis mayores. No estamos resguardados. Creo que en ese sentido Uruguay, para mí, una forma de ponerlo es Uruguay es más bien un museo a cielo abierto, ¿no? Es más bien testigo de lo que perdimos, ¿no? En el resto de las democracias de la región, ¿no? Por ejemplo, digamos, sistemas políticos arraigados, con fuerte identidad, con todavía, digamos, fuerte llegada a la sociedad, ¿no? Pero si uno lo mira, digamos, en perspectiva temporal, ¿no? Mi impresión es que hay múltiples síntomas que indican que Uruguay, más que ser un modelo alternativo para la región, ¿no? Un modelo de recomposición de la democracia en la región, Uruguay está lentamente, con su tradicional amortiguación, más bien convergiendo a la norma. Uruguay todavía tiene, y eso tiene que ver con parte de las piezas del museo, adhesiones partidarias fuertes que te anclan, digamos, el sistema en cierta medida. Eso ha empezado a deteriorarse, se ha empezado a deteriorar a nivel, por ejemplo, de la llegada territorial de los partidos. Primera pausa en esta edición Mediodía, ya venimos con más información. Grados es la temperatura en estos momentos en Capital y vamos a hablar de dinero porque según la información que dispone MB Noticias, el informe del precio de paridad de importación de los combustibles de diciembre arroja un incremento de más de 4% en el gasol y de más de 2% en las naftas. Si bien esto no obliga a que haya un alza en las tarifas en enero, se estima que es probable un aumento, decisión que sería comunicada este lunes por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Y se vienen otros incrementos. El directorio de OUT, en forma unánime, decidió proponer un aumento del 3% a partir del 1 de enero de 2025. La propuesta fue elevada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. El Ejecutivo tomará la decisión final. Por otra parte, el directorio de Antel aprobó por mayoría una propuesta de incremento del 5% promedio, con los votos de la presidenta Anabela Suburú y su vice Diego Machín y el rechazo de Daniel La Rosa, representante del Frente Amplio. El Ministerio de Industria firmó un acuerdo con la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay para ceder en comodato el edificio de la ex tienda La Ópera, ubicado en Ciudad Vieja. Facundo Ponce de León, presidente de ACAU, dijo que será un espacio de alojamiento y preservación del archivo audiovisual uruguayo. Desde hace tiempo necesitamos un espacio único donde alojar el archivo, donde preservarlo mejor y donde encontrar un espacio de encuentro del sector cinematográfico y audiovisual. Buscamos y el MIEM tenía un edificio muy simbólico que es el edificio de La Ópera, a pocas cuadras de aquí, Sarandí y Juan Carlos Gómez, que era propiedad del MIEM y que estaba en desuso y que había que inyectarle de alguna manera una actualización. Y bueno, en varias charlas con Elisa, con todo su equipo, vimos que era ideal y dijimos si podremos firmarlo antes de fin de año. Y acá estamos, 26 de diciembre, firmando el comodato por el cual a partir de hoy empezamos a trabajar en que ese edificio de La Ópera se transforme en la Casa del Cine del Uruguay.
La ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, consideró que el próximo gobierno debería continuar con muchos de los programas que llevó adelante esta gestión, ya que entiende que en este periodo se le dio mayor impulso a la industria del cine para que tuviera más posibilidades. Yo creo que el próximo gobierno seguramente seguirá por esa línea porque, como te decía, es una industria que genera mucho trabajo y que genera muchas divisas para el país y además que genera cultura, y la cultura es muy importante de transmitir. El cine nos permite mostrar nuestra cultura y nos permite llegar a muchos países y a muchos lugares. Sin embargo, María José Santa Creu, quien es coordinadora general de Cinemateca Uruguaya, cuestionó el acuerdo entre el Ministerio de Industria y la CAU y lo tildó de propagandístico. Santa Creu le dijo a MB Noticias que lo anunciado no implica más que una mudanza de la CAU y lo contrastó con la labor que realiza Cinemateca. Destacó que la institución que integra trabaja por la conservación del patrimonio cinematográfico desde hace 73 años y no tiene necesidad de hacer propaganda engañosa desde la torre ejecutiva un par de meses antes de un cambio de gobierno. En agosto, Santa Creu había dicho a La Diaria que el proyecto de creación del patrimonio audiovisual uruguayo ignora olímpicamente los planteos de Cinemateca en la Mesa Interinstitucional de Patrimonio Audiovisual. Entonces, también declaró que esa iniciativa proponía la intervención de Cinemateca y la apropiación de su patrimonio cuando sea pasado a formato digital, evidenciando poco respeto hacia las instituciones y su autonomía. Según la coordinadora, la creación de este organismo interinstitucional, presidido por la ACAU, tendría injerencia en asuntos que, en el caso de Cinemateca, no puede delegar sin desaparecer. Ahora hacemos una nueva pausa y seguimos con el tercer bloque de MB Noticias. Ya venimos. Ahora la información está surgiendo desde exteriores, de la mano nuevamente de Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, ¿qué novedades tenemos a esta hora? Pilar, renuevo el saludo en este mediodía y esta vez la noticia nos convoca desde la sede de Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque esta mañana se manifestaron los familiares de los hinchas de Peñarol detenidos en Brasil, en aquel partido de Copa Libertadores, celebrado el 23 de octubre en el estado de Río de Janeiro, reclamando que los atienda el canciller Omar Paganini. Tras esta manifestación ya se confirmó que el próximo lunes habrá una reunión entre los familiares, el abogado patrocinante de los familiares, con Nicolás Albertoni, quien es subsecretario de esta cartera. Aquel 23 de octubre, Pilar, en Río de Janeiro, tras incidentes entre la policía de Brasil y los hinchas de Peñarol que se defendieron de los embates de la policía de Brasil, hubo 22 adultos detenidos y un menor de 16 años que fue entregado a sus padres, pero que sigue cumpliendo la condena en el INISA. No, hay que recordar que muchos hinchas de Peñarol quedaron en una supuesta libertad, pero no pueden salir de Brasil porque se les colocó una tobillera electrónica y están a disposición de la justicia, aunque también dos hinchas de Peñarol que fueron detenidos están totalmente incomunicados de sus familias y al momento no se sabe qué va a suceder con ellos. Por eso hablamos con Rodrigo Rey, quien es el abogado patrocinante de las familias, que esto dijo esta mañana. Tenemos dos situaciones. Por un lado, los retenidos, que son los que están sujetos a proceso con una medida de fijación de domicilio, y por otro lado, los dos detenidos, que son nuestros desvelos, que aún están bajo prisión preventiva en el penal de Bangú, y son el objeto y la causa principal de todo esto que se produjo hoy, que fue una decisión colectiva de las familias que necesitaban no solo expresar sus emociones, sino también movilizarse para obtener esta reunión que me fue comunicada hoy, 10:09. Me confirmaron que el lunes nos va a recibir el subsecretario Albertoni ejerciendo funciones de
ministro. Y bueno, lo que nosotros buscamos de esa reunión son resoluciones concretas en el marco del derecho internacional humanitario que no lastima el principio de no intervención y que tampoco transgrede la independencia del Poder Judicial de Brasil, que la tenemos que respetar y tenemos que ser cuidadosos. Ahora, existen situaciones que merecen un tratamiento humanitario, que merecen una expresión de preocupación y que la Cancillería está a la altura de estas circunstancias históricas, porque nunca antes, en los tiempos recientes, se registró un proceso colectivo con tantos uruguayos detenidos en el extranjero. Entendemos que la preocupación humanitaria por la situación puntual de algunos de los retenidos y sobre todo la salud mental que se sigue deteriorando de los dos detenidos merece una comunicación diplomática consistente, fundamentada, técnicamente respaldada en instrumentos Mercosur. Son dos chicos que nunca estuvieron presos, son dos chicos que nunca estuvieron detenidos en una comisaría, son dos chicos que no tienen antecedentes en la violencia en el deporte. Entonces esta situación es completamente anómala y es difícil para ellos administrarla emocionalmente. Ellos están incomunicados, no pueden recibir contacto de su familia, no tienen derecho a una videollamada, se comunican a través de cartas que son aisladas. Cada vez que los abogados y nosotros, que también estuvimos en el penal de Bangú, se nos permitió entrar, pudimos tomar contacto con ellos, pero no tienen un diálogo fluido con la familia. Bien, lo que sabemos hasta ahora, como decía recién Rodrigo Rey, es que el lunes serán recibidos por el vicecanciller. Y vamos a otros temas, una novedad de último momento. La organización Abuelas de Plaza de Mayo anunció este mediodía que se logró ubicar al nieto número 138. Las integrantes de la organización realizarán una conferencia de prensa esta tarde a partir de las 2 de la tarde en la Casa por la Identidad, ubicada en el espacio Memoria, que está instalada donde antes funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada, un lugar utilizado como centro de represión durante la dictadura argentina. Ahí tenemos este anuncio. Y el año en muchos lugares no se termina bien, y con la información internacional, con mirada en distintos lugares, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Alejandro Gavar. Alejandro, bienvenido, buenos días. Gracias, Pilar, buen mediodía. Me di cuenta hace algunas horas de que hoy iba a ser la última columna del año, porque bueno, tenemos ya prácticamente en ciernes el fin de año y siempre se hace una especie de balance de lo que ha ocurrido. Han pasado muchísimas cosas, sería muy largo, pero preferimos tomar 4 puntos en particular para desarrollar un poco lo que ha ocurrido en este año 2024. Lo primero con lo que vamos a comenzar tiene que ver con las guerras. Lamentablemente fue un año donde no solamente la situación se fue agravando en los distintos conflictos, sino que hubo modificaciones sustanciales y dramáticas en algunos casos, tanto de la situación como de las situaciones hacia donde ha evolucionado la guerra. Comencemos por Oriente Medio, donde la situación en la Franja de Gaza sigue incambiada. El número de muertos ha superado los 45.000, el goteo diario es de 40, 50 muertos palestinos, de acuerdo a los distintos reportes que van apareciendo. Las negociaciones que parecían encaminarse una vez más hacia una solución por lo menos parcial de liberación de rehenes y de intercambio de prisioneros se truncó. Hay quienes dicen que se está especulando, y después vamos a hablar de él, por supuesto, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Pero la guerra para Israel ha tenido distintas etapas, distintas facetas. ¿Por qué? Recrudeció la guerra en el sur del Líbano contra Hezbollah particularmente, pero donde se han bombardeado distintas ciudades, cada tanto en Siria, que pasó a ser otro capítulo aparte, y los rebeldes hutíes del Yemen, que forman parte de lo que Israel denomina el eje de Irán. Hamás, Hezbollah, los hutíes del Yemen, el gobierno sirio de Bashar al-Assad, todo eso conformó el escenario con el que se ha enfrentado Israel, que ha terminado con algunas de las principales figuras de estos grupos. Por ejemplo, Ismael Haniyeh, líder máximo de Hamás, Yahya Sinwar, quien fue el ideólogo de los ataques del 7 de octubre, el histórico y legendario jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, por solamente citar algunos de los descabezamientos importantes que logró Israel en toda esta etapa de la guerra, donde han recrudecido también las acusaciones, por ejemplo, de genocidio en Gaza por parte de algunas agencias de la ONU, por parte de organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, que con distintos matices han definido como un genocidio lo que ocurre allí en la franja. Y además se sumó en las últimas semanas la acelerada desaparición del poder de Bashar al-Assad en Siria, lo cual constituye un capítulo aparte. Siria estaba, entre comillas, en una especie de estabilidad
muy frágil de su guerra interna, donde Bayar al-Assad era un actor fundamental en ese eje iraní que Israel describe, y de golpe y porrazo todas esas fuerzas rebeldes se unieron para derribar en pocos días el gobierno de al-Assad apoyado por los rusos. Una guerra que va a seguir y que va a seguir también con otras puntas y otras cuestiones como las que tienen que ver con los kurdos y Turquía. ¿Por qué decíamos esto? Bueno, dejemos por ahí Oriente Medio, que va a seguir con esta conflictividad y este panorama que seguramente no se va a aclarar para ningún lado hasta que llegue Trump al poder. La guerra de Rusia y Ucrania también tuvo capítulos relativamente graves. Por ejemplo, que tropas norcoreanas pasaran a apoyar a Rusia para combatir lo que también fue otra de las novedades del año, la incursión de Ucrania en territorio ruso en las provincias de Briansk, Belgorod, Kursk, donde allí hubo ataques e invasión por parte de soldados ucranianos a vastos territorios rusos. Eso ha cambiado el escenario de la guerra, la habilitación por parte de Estados Unidos de utilizar los misiles ATACMS de mediano y largo alcance y los misiles británicos Storm Shadows en territorio ruso, ya se usaban en la defensa de Ucrania. Bueno, todo eso le agregó un nuevo elemento a la guerra, porque la respuesta de Rusia fue demostrar con un misil intercontinental Oreshnik que está en condiciones de atacar cuando quiera lo que quiera, porque estamos hablando de un misil de largo alcance con capacidades nucleares. Este misil que se tiró, naturalmente, no tenía cabezas nucleares, simplemente fue una advertencia de una retórica de guerra que no ha parado de crecer y en la que también Donald Trump va a ser un actor fundamental una vez que asuma el poder, porque dijo que va a terminar rápidamente con la guerra. Zelensky da vueltas por el mundo tratando de obtener un apoyo que ya no va a tener cuando se vaya el gobierno de Joe Biden. Obviamente Donald Trump fue el hombre del año, ganando las elecciones por amplia mayoría, incluso mucho más que su anterior triunfo cuando fue presidente de los Estados Unidos, derrotando a una candidata que salió a última hora a tapar los agujeros que tenía el Partido Demócrata con Joe Biden como candidato, pero no le dio ni el tiempo, ni las condiciones, ni las circunstancias que rodean a un Estados Unidos que quiere apartarse de la guerra de Ucrania, que quiere atender otras situaciones, que ha tenido y que tendrá seguramente una retórica muy belicista con un nuevo jefe de la diplomacia como Marco Rubio, que es un senador del estado de la Florida, hijo de cubanos, muy conservador y que según Donald Trump va a tener una mirada muy especial hacia América Latina, en particular hacia Cuba, hacia Nicaragua y hacia Venezuela. Pero también han surgido otros problemas porque el tema de la migración sigue siendo uno de los ejes centrales del discurso de Donald Trump y encontronazos con sus socios, tanto México como Canadá. Incluso a Canadá la trató de una provincia de los Estados Unidos, o qué bien sería que lo fuera. También hizo algunas referencias hacia situaciones que han generado a nivel geopolítico alguna alarma, el deseo de comprar Groenlandia, por ejemplo, y el último que tiene que ver con el escandalete que se ha generado a partir de la amenaza de retomar el control del canal de Panamá. Quiere decir que cuando venga Donald Trump habrá materia para muchísimas cosas. Y por último, no quiero olvidarme del protagonismo que ha tenido Brasil este año, particularmente en los últimos meses, siendo la sede del G20, pero además siendo obviamente uno de los grandes artífices de que finalmente y aquí en Montevideo se lograra firmar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que todavía va a tener otras etapas, pero por lo menos esta, que era la más discutida, la más complicada, se logró a partir de una diplomacia brasileña que volvió por todo lo alto a tener un rol preponderante. Recordemos también que este año se llevó a cabo la cumbre de los BRICS, donde los países emergentes tienen un rol fundamental y allí también Brasil ha tenido un rol muy importante. Esto tiene que ver porque, como se sabe, en la región, Brasil tiene una preponderancia que va justamente ligada a la suerte de toda la región. Por supuesto, están los capítulos con Argentina que se seguirán escribiendo, pero lo cierto es que el regreso de Lula da Silva, accidentado por cierto, porque ha tenido caídas, operaciones y varias cuestiones más, ha sido este año en particular, 2024, muy notorio el rol que ha tenido Brasil a nivel internacional. Por eso, Pilar, preferíamos quedarnos con esos 4 temas que no podemos obviar. Lamentablemente las guerras y por supuesto lo que ha sido el triunfo de Trump y el rol de Brasil este año a nivel internacional.
Bien, muchísimas gracias, Alejandro. Hubiéramos querido terminar de otra manera todo este repaso, pero bueno, las guerras hace que sea un año difícil de sintetizar además. Nosotros hasta aquí llegamos con esta edición mediodía. Nos estamos reencontrando con la actualización informativa a las 18:55. El domingo a las 19 también, actualización informativa con Josema Caraballo, y nosotros volvemos el lunes bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, muy buen fin de semana. Pasen bien. El expresidente José Mujica fue intervenido quirúrgicamente esta mañana en el Casmo para colocarle un stent esofágico que le permite mejorar la ingesta de alimentos. El directorio del Casmo presentó hoy el balance de la institución al cierre de septiembre, en el que se destaca que el patrimonio negativo de $100 millones que se arrastra desde 2009 se ha logrado abatir en 51% sin afectar el nivel de calidad en las prestaciones. El expresidente del CODICEN y senador electo del Partido Colorado, Robert Silva, y el futuro ministro de Educación, José Carlos Maía, protagonizaron un duro cruce en redes sociales por diferencias sobre el impacto de la transformación educativa que impulsó el actual gobierno. El precio del litro de gasoil podría aumentar 4% y el de las naftas 2%, según las previsiones en función del precio de paridad de importación. En el caso de UTE, a partir del 1 de enero, el ajuste será de 3%, mientras que en Antel las tarifas tendrán un incremento de 5%. Familiares de hinchas de Peñarol detenidos en Brasil hace 2 meses se manifestaron frente a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, reclamando ser recibidos por el ministro Omar Paganini. Tras la movilización se informó que el próximo lunes los familiares serán recibidos por el subsecretario Nicolás Albertoni. En nuestra columna internacional de los viernes actualizamos la información sobre el desarrollo del conflicto bélico en Oriente Medio y las últimas novedades de la guerra entre Rusia y Ucrania. ANCAP firmó el acuerdo marco de asociación con la multinacional chilena HIF Global para la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú con la participación de Alur. La iniciativa requerirá de una inversión aproximada de $6.000 millones y de concretarse será el proyecto privado más grande en la historia del país.